Vivir Pentecostés en tiempo de crisis. La coyuntura que vamos viviendo nos plantea una serie de retos para nuestra vida presente, aquí y ahora. Con estas sesiones queremos compartir contigo unas reflexiones en torno a la palabra de Dios, acompañadas de cantos, testimonios y talleres de oración que nos hablan de la obra de Dios en el mundo y a la vez nos permitirán tener un profundo sentido de responsabilidad personal y comunitaria. Es nuestro deseo ayudarte y animarte a no temer a lo nuevo que nos está planteando la crisis actual, ya que la promesa de Jesús del envío del Espíritu Santo en Pentecostés nos dará la fuerza y la confianza para asumir y superar los nuevos retos. Hola, buenas noches queridos hermanos. Siempre en la secuencia de cómo ir avanzando en lo que la palabra de Dios nos va revelando, pero sobre todo en estos días que nos vamos preparando a poder vivir el acontecimiento o vivir Pentecostés en unas circunstancias totalmente nuevas como lo vamos reflexionando a lo largo de este día. Es así como hoy quiero compartirte en este tema el Espíritu Santo diciéndole ven a nuestros corazones. La palabra de Dios siempre la que nos va a animar a poder vivir, a poder adentrarnos, a poder nutrirnos de esta realidad, de este acontecimiento que nosotros queremos vivir. Por eso en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, leemos en el capítulo 14, versos 16 y 17. Yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo porque ni lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio lo conocen porque vive en ustedes y está con ustedes. ¿Qué es lo que deberíamos preguntarle en primer lugar en torno a esta revelación que nos hace la palabra de Dios? Es la pregunta de quién es el Espíritu Santo. Para ello, ¿qué mejor que recurrir a lo que nos dice la Iglesia Católica en el Catecismo? En el número 689 nos dirá el Catecismo que aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad, vivificante, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen invisible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Es decir, es Dios como el Padre y el Hijo, es la tercera persona de la Trinidad. Esto es lo que nos enseña de alguna manera el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que estamos llamados e invitados a aprender cuando nosotros le preguntamos a la Sagrada Escritura quién es el Espíritu Santo? Sabemos que es Dios, como Dios, con el Padre y el Hijo, pero además es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es una persona. Es algo que tenemos que nosotros volver a rescatar en nuestra vida para poder llegar a profundizar, ya que a veces nos hemos quedado con una idea un tanto etérea o una idea solamente a lo mejor filosófica o una idea que no parte de la realidad. Pero lo que nos revela la Sagrada Escritura es que es una persona. El error de pensar en Él es de forma impersonal. Algunos enseñan falsamente que no es más que una fuerza. Sobre todo esto lo encontramos en culturas, o en una cultura de tipo agnóstico, ¿sí? Donde se nos enseña que es una fuerza, es una inteligencia. Sin embargo, ¿qué encontramos nosotros en la palabra de Dios? San Pablo, sin duda, nos enseñará mucho más
más concreto. El Espíritu Santo de alguna manera tiene conocimiento, tiene emoción, tiene voluntad. Hacia allá es donde nosotros estamos llamados a vivir y a poder creer y ingresar en esa intimidad del Espíritu Santo. Pero a su vez, no solamente es qué es, sino tendríamos que preguntarnos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Esto es lo que nosotros vamos a vivir en este día de hoy. Es lo que hoy queremos preguntarle al Señor o escudriñar las Sagradas Escrituras, tal como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, esta vez en el número 692. Nos dice que Jesús, cuando anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el Paráclito. Literalmente, aquí es llamado junto a uno el Advocatus. San Juan capítulo 14, verso 16, justamente el que nos sirve como base para esta reflexión que estamos haciendo, Paráclito, que se traduce habitualmente por consolador. Siendo Jesús el primer consolador, el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. San Juan capítulo 16, verso 13. En el número 693 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice, además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, en donde encontramos los siguientes apelativos: el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, y en San Pedro nos dirá el Espíritu de gloria. Esto lo encontramos como enseñanza sin duda en lo que nos va diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Según esto, tenemos que, en primer lugar, el Espíritu Santo, como nos dice el mismo San Juan, pero sobre todo, como nos afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo consuela. Y es que su nombre a sí mismo es Consolador, es decir, Él se llama Consolador. Qué interesante, querido hermano, querida hermana, que encontramos justamente en la palabra de Dios que el primer título que Jesús usa para referirse al Espíritu Santo es nada menos, con toda frecuencia, lo que sin duda hoy necesitamos: consuelo. Vuelvo a decir este acontecimiento que vamos a vivir de Pentecostés. Este momento que nosotros estamos preparándonos para recibir a Pentecostés, y por eso estamos haciendo este esfuerzo, porque necesitamos prepararnos. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca necesitamos consuelo. Necesitamos recibir una respuesta porque estamos viviendo situaciones un tanto difíciles. Pérdidas de trabajo. Me encontraba a lo largo de estos días con personas que me decían que han perdido el trabajo. Tenemos en nuestra parroquia, pero voy viendo que a lo largo de toda nuestra arquidiócesis hay muchos lugares que se están ayudando con algunos programas para poder dar alimentos a las personas que no tienen trabajo. Encontramos muchas ayudas en este sentido porque necesitamos ser consolados. ¿Cuántas noticias hemos recibido de personas que han muerto? Me tocó a lo largo de estas semanas poder asistir al cementerio y nunca había visto tantos funerales juntos. Me pongo a pensar, una de las experiencias más duras que he vivido era que cuando ingresamos al cementerio, justamente por estas realidades de protección y siguiendo los protocolos, solamente pudieron entrar 5 coches. Por ende, 6 personas, 7 personas. Y los demás familiares se tuvieron que quedar fuera. Y a lo lejos veían como uno de sus seres queridos, que era su padre, estaba siendo enterrado. Sin duda me vino algo muy fuerte a mi corazón. Dirigiendo las últimas palabras en torno al momento de la sepultura, cuánto consuelo necesitan estas personas. Me habían pedido momentos antes que pudiera orar por los padres de este señor que había fallecido, que los bendijera, que orara por ellos, que los consolara,
porque no iban a poder asistir al entierro. Y nosotros sabemos en la vida qué importante es para nosotros poder cerrar esa etapa de la vida como es el momento del entierro, porque de esa manera estamos terminando con una etapa en nuestra vida, estamos cerrando un capítulo. Hoy en día, ¿cuántos hermanos, hermanas nuestras que han experimentado el no poder ir a despedirse de su ser querido en el hospital porque no se puede ingresar? ¿Cuántos hermanos y hermanas nuestras que han recibido una noticia porque a lo mejor un ser querido que está lejos ha fallecido? ¿Cuántas personas están viviendo este problema que son los colaterales de esta enfermedad o de este virus, del coronavirus? Y en esta realidad, sin duda, viene la palabra de Dios hoy para prepararnos y para que nosotros podamos expresar. Necesitamos consuelo. Necesitamos consuelo cuando se avecina la separación. Jesús estaba a punto de separarse de sus discípulos. Este pasaje del capítulo 14 de San Juan es el momento de la última cena. La cruz y toda su agonía estaban por delante. Y por eso el Señor sabía claramente que necesitaba consolar a los suyos. Necesitamos consuelo cuando se acercan las lágrimas de Getsemaní. Es decir, cuando viene el momento fuerte en que tenemos que de alguna manera experimentar y saber que no estamos solos. Necesitamos efectivamente consuelo cuando nos sentimos solos. Por eso el Señor en su palabra dice: no los dejaré huérfanos. Necesitamos consuelo cuando otros nos vuelven las espaldas. ¿Es que acaso no es esta la realidad que muchas veces estamos viviendo? Hoy, en estos momentos que estamos viviendo el aislamiento, ¿cuántas personas que han perdido el trabajo de pronto recurren para pedir una ayuda y cuántos le dan las espaldas? Cuando experimentamos, a lo mejor esto me ha tocado escucharlo, hermanos o hermanas nuestras que de pronto han escuchado que están infectados y tienen pánico de decir: ¿sabes qué? Estoy infectado. ¿Por qué? Porque sienten que los otros los van a rechazar o les van a dar la espalda. Estas realidades nos vuelven a nosotros de alguna manera a darnos cuenta que necesitamos consuelo más que nunca. Necesitamos consuelo cuando la muerte ha tocado a nuestros seres queridos. Vuelvo a recordar aquello que te decía hace un momento de esta experiencia devastadora que viví hace unos días estando en el cementerio. Cuánto necesitamos de una palabra de aliento, pero sobre todo una palabra de consuelo cuando alguien de los nuestros ya no está más con nosotros. Sí, es verdad, tenemos fe, sabemos que está viviendo en la casa del Padre, sabemos que ha pasado a mejor vida, pero lo cierto es que en estos momentos no sé cómo poder afrontar estas realidades que me tocan vivir. Déjame decirte, querido hermano, querida hermana, que esta palabra de Dios hoy es para ti. Es el gran regalo que el Señor te hace porque quiere darte consuelo. Y estoy seguro que a través de estos medios de comunicación, a través de esta prédica, a través de este momento que estamos viviendo, Dios te está consolando. Porque Él sabe muy bien cuál es la situación que tú estás pasando, porque Él sabe muy bien lo que tú estás necesitando en este momento. Recuerda capítulo 14 de San Juan, versos 16 y 17. El Señor viene a ti para darte consuelo. Un segundo punto es el Espíritu Santo nos aconseja. San Juan capítulo 14, verso 26 nos dirá que Él les enseñará todas las cosas. No solamente necesitamos consuelo, sino que necesitamos un consejero cuando nosotros estamos perplejos. Hay muchas cosas en este momento de tribulación que nos dejan perplejos. No encontramos cómo se pudo generar, o a lo mejor hay tanta información, hay tanta especulación respecto a este momento que nosotros estamos viviendo. Encontramos sin duda cada vez más y más respuesta. Videos además que son confusos que hemos ido encontrando, que nos dejan muchas veces perplejos, nos dejan muy preocupados.
se nos habla de tal manera hoy en día que vamos perdiendo, diría yo, incluso se va perdiendo la paz. Por eso, frente a los momentos de desorientación, frente a los momentos de perplejidad, necesitamos un consejero. Hoy, a lo mejor esta puede ser tu situación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Cuando nosotros leemos la vida de Jesús, cuando estuvo entre nosotros, Jesús había sido un consejero para con sus discípulos. En diversos momentos de la vida, cuando Pedro de pronto le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dice, no hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Señor, ¿y qué hago si mi hermano me ofende? Y el Señor comienza a aconsejar a sus discípulos porque sabía que necesitaban tener una respuesta. Ahora, en el otro momento, cuando el Señor ya no va a estar en medio de nosotros, Él sin duda nos envía o nos enviará al Espíritu Santo para que nos enseñe. Es este momento en que frente a las situaciones necesitamos del Espíritu Santo para que nos aconseje. ¿Dónde recurrir? ¿A qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nosotros vivimos las situaciones en las que no tenemos una respuesta concreta. ¿Qué podemos hacer frente a los momentos en que entramos en una zozobra? Sin duda, querido hermano, querida hermana, para eso está la palabra de Dios y el Señor sabía muy bien lo que nosotros estaríamos pasando en este momento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, nos dice la palabra de Dios. Y por eso, hoy en este momento, tenemos que volver a recurrir a la palabra de Dios y a la promesa. Él les enviará un consejero. Él nos va a enviar al Espíritu Santo para que nos vaya enseñando. El Espíritu Santo es un tutor. Es el que nos va guiando en el camino de la vida. Es el que nos va enseñando de manera individual. Pero también nos enseña continuamente. La enseñanza del Señor nunca acaba ni se agota en un solo momento. Es el Señor el que sabe enseñarnos en cada momento. Ahora, la pregunta a lo mejor que me puedes decir, bueno, ¿y qué es lo que nos enseña? Frente a ello, podemos abrir nosotros la palabra de Dios en 2 de Pedro, en el capítulo 1, verso 20 y 21. Nos enseña todo acerca de las Sagradas Escrituras. Y es que muchas veces, querido hermano, querida hermana, decimos es que no leo las Sagradas Escrituras porque es que no la entiendo, no la conozco. Y el Señor nos dirá, para eso les envió a mi Espíritu Santo. 2 de Pedro nos dice, sepan que ninguna escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía proviene de la voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo, algunos hombres hablaron de parte de Dios. San Juan capítulo 14, verso 26 nos dice que nos enseña todo acerca de la vida. Nos enseña todo acerca de Jesús. Cómo era, cómo pensaba. A mí me gusta recurrir mucho a la palabra de Dios, sobre todo cuando hay momentos, sobre todo difíciles que se van presentando. Me gusta ver en diversas situaciones. Cuando me ha tocado ejercer el ministerio, cuando ejerzo el ministerio de la confesión. Muchas veces recurrimos o pensamos que yo voy a tener que dar un consejo, pero siempre me pongo en escena y me pongo en la escena del Evangelio. ¿Qué haría Jesús en este momento? Cuando me ha tocado asistir a un funeral, me pongo a pensar porque la palabra de Dios nos enseña, cuando Jesús fue a visitar a su amigo Lázaro que había muerto, decía que hacía 3 días en la tumba. Y sin embargo llega para consolar, para dar una palabra de aliento a Marta y a María. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, dice la palabra de Dios en San Juan. Pero Jesús tiene una palabra. Esto me hace recordar cuando a mí me tocó vivir los últimos días de mi madre aquí en la tierra. Recuerdo que estaba muy, muy perturbado. Y a pesar de que como sacerdote me había tocado presidir muchos funerales, cuando tenía que vivir este momento de cerca, las cosas eran distintas. Y recuerdo haber ido al que era mi director espiritual. Le decía, Padre, en este momento hay muchas cosas que no puedo. Tenía que tomar decisiones. Las cosas se ponían cada vez más difíciles y realmente tenía muchas palabras
y era incapaz de poder escuchar, ver, decidir sobre todo. Pero entonces vino en este momento una palabra que me confortó. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Escritura nos acerca de cómo actuaba Jesús. Nos enseña acerca de los sentimientos de Jesús. En ese momento, la palabra que vino a mi corazón y que me dio la calma para poder tomar las decisiones adecuadas fue cuando este sacerdote muy querido, Padre Rafael Pascual, me dijo: ¿por qué se aflige? Cuando nuestro Señor estuvo orando ante el Padre por todo lo que se venía, le dijo: Padre, si es posible, libra de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y entonces pude entender por qué es importante tener la Sagrada Escritura cerca, querido hermano, querida hermana. La Sagrada Escritura nos va a ir enseñando en cada momento que así como Jesús, madre de familia que me escuchas, que a lo mejor estás experimentando el dolor, la palabra de Dios nos dice que María estuvo junto a la cruz de su Hijo, es decir, ella experimentó el dolor. Y ella sabía muy bien, y esto nos lo cuenta la palabra de Dios, esto es a lo que viene a darnos el Espíritu del Señor. Sabe muy bien lo que nosotros necesitamos, por eso hay una invitación a que nosotros vayamos a la Sagrada Escritura, porque no solamente nos consuela, sino que también nos enseña. Esto es lo que Jesús quiere hacer contigo en este día. Ayudarte a que puedas, de alguna manera, saber lo que la palabra de Dios tiene para ti en este día. Un tercer elemento que lo sacamos de la palabra de Dios, efectivamente, es que el Espíritu Santo convence. En el capítulo 16 de San Juan, del verso del 8 al 11, nos habla de que Él nos convencerá. La primera cosa que tendríamos que preguntarnos es: ¿de qué nos va a convencer el Espíritu Santo? Y la respuesta es: nos convence del pecado. Las personas tenemos conciencia. Nosotros, cuando de pronto estamos pasando por algo, decimos, como dice aquella historieta de Pinocchio, ¿verdad? Tenía el Pepe Grillo, que no es otra cosa que la conciencia. Le estaba diciendo a Pinocchio cuando estaba diciendo mentiras, o qué era lo que tenía que hacer. Hay muchas historias, muchos cuentos que hemos aprendido desde niños que nos van diciendo cuándo tenemos que decir la verdad, cuándo tenemos que decir la mentira. Esto sin duda es la conciencia. Ya a nosotros nos está diciendo qué es aquello que nosotros debemos de alguna manera que decir. El Espíritu Santo nos va a ayudar a convencernos ¿de qué? Del pecado. El Espíritu Santo acicatea la conciencia respecto al pecado. ¿Se siente usted culpable? Claro, aquí está, es que esa es la primera obra del Espíritu Santo que nos mueve a nosotros a darnos cuenta de que esto que estamos haciendo no está conforme al plan de Dios. Hermano, hermana, hay algo que tenemos que aprender, que la convicción viene antes de la conversión. No es que usted se va a convencer para después convencerse de que estaba mal. No, primero usted tiene la plena convicción de que está en el camino errado y después usted toma la decisión de dejar el pecado para poder seguir el camino de Dios. La corrección viene antes del consuelo. Un tercer aspecto de lo cual nos convence el Espíritu Santo es de la falta de justicia. Es decir, no he hecho lo justo, no he hecho lo que agrada a Dios. Cristo demuestra sin duda una vida perfecta y nos quedamos cortos a esa norma perfecta. Dice San Pablo en Romanos 8:23 que todos somos pecadores, ciertamente, y lo sacamos además con mucha frecuencia. Yo no soy santo, yo necesito todavía, pero el Señor sin duda me convence de que tengo que ser un hombre justo. Sabemos lo que es justo porque Dios viene para podernos ayudar. Y estoy seguro, querido hermano, querida hermana, que mientras estás escuchando, hay algo que el Señor ya está poniendo en tu corazón para que tú puedas hacer las paces con Dios. Nos convence
del juicio. Después de la muerte, sin duda, viene el juicio. Y entonces, frente a ello, nosotros tenemos que aprender, prepararnos para encontrarnos con Dios. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo oportuno, porque este tiempo nos va demostrando que somos frágiles. Escuchaba en alguna oportunidad que cómo es que hay personas que se veían fuertes, sin embargo, en 2 días el coronavirus los tumbó. Y algunos se llegan a preguntar, ¿pero cómo puede ser esto? Es que, querido hermano, querida hermana, nos hemos olvidado de que somos frágiles. Nuestra naturaleza es frágil. El propósito de la convicción es llevarnos a Cristo. Por eso tenemos que hacer todo lo posible para encontrarnos con Dios, prepararnos para encontrarnos con Dios. Hoy el Señor en este día quiere ayudarnos a vivir esta realidad, a que nosotros podamos de alguna manera dar una respuesta. ¿Qué cosa te está diciendo el Espíritu Santo hoy? Yo te invito a que respondas a tu convicción, a que recibas el consuelo del Espíritu, pero sobre todo que recibas el consejo. Es así como te invito a que de alguna manera vivas esta experiencia que Dios nos regala para que te sigas preparando a lo que viene a ser el acontecimiento de Pentecostés. El Señor quiere enviar su Espíritu Santo en estos próximos días que tendremos el vivir para poder ser llenos, pero sobre todo para ser consolados, para recibir consuelo, pero antes y todo el consejo. Dios quiere hacer de ti un hombre bueno, una mujer buena. Quiere llenarte para que puedas expresar en tu vida esa imagen y semejanza de Dios por la cual nosotros fuimos creados. Que Dios te bendiga. Nos reunimos hoy junto con la Virgen María, que siempre nos lleva a su Hijo para celebrar la fiesta del Espíritu. Y hacemos presente a toda aquella comunidad necesitada de vida, de paz, de verdad y de comunión. Por eso, hoy quiero que nos preguntemos, ¿qué necesita la Iglesia? La Iglesia necesita el Espíritu Santo. Efectivamente, la Iglesia necesita al Espíritu Santo, que es animador y santificador de la Iglesia. Su respiro divino, el viento de sus velas, su principio unificador, su manantial interior de luz y fuerza, su sostén y consolación, su manantial de carisma, cantos y paz y consuelo, su garantía y preludio de vida beata y eterna, decía San Pablo VI. Por eso nos abrimos hoy a la presencia, al Espíritu Divino, para que encienda el fuego del amor en nuestro corazón, para que Él nos abra al reino de Dios, para que el Espíritu Santo nos abra a la novedad y teja entre nosotros, entre nosotras, la nueva humanidad, donde las diferencias de raza, religión, sexo, nacionalidad o estado social no constituyen ningún privilegio. Ven, oh Padre de los pobres.
santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y sánanos, toma todo. Hoy estamos reunidos para vivir este acontecimiento de Pentecostés. Estos momentos de cuarentena nos van llevando a vivir esta nueva etapa. Estamos reunidos aquí, ustedes en sus hogares, desde otras partes del mundo, y yo aquí, en esta ciudad de Chicago. Por eso les invito a que nos vayamos abriendo a la presencia del Señor y podamos experimentar esa presencia que nos invita a vivir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está siempre en toda verdad. Nos acompaña en la búsqueda de toda verdad. El Espíritu Santo nos acerca a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. El Espíritu nos enseña a reconocer su gracia en nosotros. Nos ayuda a superar las resistencias que tenemos a la verdad, la tendencia hacia la mentira, la esterilidad de la mera supervivencia. El Espíritu nos descubre la oscuridad que todavía hay en nuestro mundo, las injusticias, las desigualdades, los abusos de poder, la marginación de los débiles y de los pequeños. Por eso, presentamos algunas situaciones que más nos golpean nuestra sensibilidad de creyentes y en la Trinidad, que desea que toda humanidad sea una familia de paz y comunión. Es así como los invito a que puedan compartir. El Espíritu Santo es dador de vida. Es fuente de la oración cristiana y nos hace exclamar Abba, Padre, y confesar que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos muchas veces pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios, nos dice San Pablo en Romanos 8, 26 y 27. A su luz se esclarece el misterio humano. Por eso vamos a poner este cirio. Mientras proclamamos la palabra de Dios. El último día, el más solemne de las fiestas, Jesús en pie gritaba: el que tenga sed que venga a mí, el que cree en mí que beba, como dice la Escritura, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Cada uno de nosotros o cada uno de ustedes en este momento se santigua en señal de que estamos viviendo la presencia del Señor. San Juan Pablo II decía: qué extraordinaria riqueza con sus dones de verdad y de amor la del Espíritu. Gracias al Espíritu podemos entrar en comunión con el Padre y con el Hijo. Por medio de Él, el Padre y el Hijo se hacen presentes y entran en comunión con la Iglesia, con el cristiano y con el mundo. El Espíritu nos regala interioridad, nos regala la creatividad, la comunión. El Espíritu Santo nos introduce en la gracia de ser amados y nos enseña a valorarnos desde el don de Dios. Nos propone como estilo de vida el camino de la confianza creativa. Nos cita en el misterio. La comunión del gozo de la presencia de la Trinidad en nosotros es una experiencia de comunión. Cada uno va a decir, con estas velas, encendiendo sus velas, cómo Él ha repartido en nosotros
y cada uno de ustedes puede expresar cada uno de los dones. Don de temor de Dios. Docilidad para acoger el plan de Dios. Don de sabiduría. Entrar en el plan de Dios gozosamente. Don de entendimiento, fiarse totalmente de Dios Padre, Madre. Don de consejo. Discernir el plan de Dios a la luz de su palabra. Don de fortaleza, resistencia ante las adversidades. Don de ciencia. Gozar de la presencia de Dios en la vida. Don de piedad, afecto filial hacia Dios Padre y sentido de fraternidad. Cada uno de ustedes levante este símbolo que nos habla de este don que Dios nos está regalando. El Espíritu es dador de carisma para la edificación del pueblo de Dios. Él nos envía a ser testigos del amor en el mundo, a tejer la comunión en la iglesia y a vivir la vida de nuestra vida. Con ese gozo es que vivimos aquella invitación que el Señor nos hace, e ir al mundo y proclamar el Evangelio.